¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos de nueva cuenta a otra clase de pensamiento analítico. Pues sí, en esta ocasión sería nuestra séptima sesión y vamos a comenzar de nueva cuenta viendo ejercicios de lo que serían como analogías. En este caso, este primer ejercicio nos pide seleccione el par de palabras cuya relación es similar a la existente en los términos. Y nos da el par de palabras que sería ruina y opulencia y después nos dan una serie de opciones. Entre esas están caparazón cubierta, desconcierto, desacuerdo, suculento, desabrido y por último aptitud con competencia. Primero que nada, profe, perdone mi ignorancia, pero ¿qué es opulencia? Opulencia es, por ejemplo, así algo que se pueden imaginar, así como si fuera el rey, que es muy opulento, así que tiene mucho dinero, este, ¿Tiene como, poder? sí, sí, podría decirse así que más que nada es así como que tienen muchas cosas. Así a eso se le llama, pues que sería como básicamente la opulencia, así que es muy, muy próspero, por así decirlo. Ese sería como un sinónimo. Tal vez la sí, profe. Tal vez, tal vez. Creo que Excelente. sí, más que nada por lo mismo de que la ruina y la opulencia pues son obviamente dos cosas diferentes, pero Exactamente. mm, ¿cómo decirlo? Es que más que nada yo lo pienso por lo mismo de, no sé si escucha el dicho de que cuando dicen que una victoria, no, una derrota es amarga, algo así me suena, desabrido es opulento. Sí, exactamente. En este caso, bueno, cuando estamos hablando tal cual, así como dijeron, de ruina y opulencia, son pues lo que serían antónimos, pues de ruina de que no se tiene nada y cuando tenemos o hablamos de opulencia, estamos hablando de gran prosperidad, abundancia o riqueza. Entonces, de las cuatro opciones, caparazón cubierta sería como un sinónimo entre ellos. Desconcierto, desacuerdo, también hay cierta relación, pero sería parecida. Aptitud y competencia también son parecidas, por lo cual en cuanto a lo que sería suculento y desabrido, se encuentran en polos opuestos, por lo cual sí sería como ustedes estaban comentando, esta nuestra respuesta. Eh, Muy bien, muy bien. Después nos dice este otro ejercicio, la frase, la señora Ramírez siempre nos ve por encima del hombro. Esta frase significa que, y nos dan cuatro opciones, es muy alta, observa cuidadosamente, nos desprecia o es muy desconfiada. yo he escuchado la serie Nos desprecia. Porque ver a alguien sobre el hombro es como ver, es como si fuera superior a él, Exactamente. es más grande que él. Más que nada, exactamente eso es lo que nos está diciendo esta, esta oración o esta manera de decir las cosas de que cuando alguien nos ve por encima del hombro es porque hay como algún desprecio, porque se cree superior, y por eso mismo se dice así como encima del hombro, porque se cree superior y cree que no están a la misma altura. Entonces, están en lo correcto. Excelente, excelente participación. Después de esto tenemos este ejercicio que nos dice, selecciona la palabra cuyo significado sea opuesto o contrario al de la palabra que aparece en mayúsculas. Entonces tenemos las palabras del líder tenían el propósito de calmar a la multitud. Entonces tenemos que buscar de estas opciones, que sería sosegar, serenar, sublevar o silenciar, ¿cuál sería opuesto a calmar? ¿Sí? Sí, me acuerdo que este lo vimos en español, la clase anterior. Sí, No me acuerdo, creo que era A, sosegar, creo, sublevar, uno de esos dos. sí, en este caso, cuando estamos hablando del opuesto o el contrario a calmar, sosegar es también así como intentar calmar o así aminorar así como los ánimos. Y sublevar en este caso es así como si, no sé, bueno, a mí siempre me viene mucho a la mente
pues las clases de historia, porque sublevar es así como crear conflicto. Entonces ahí sería como el opuesto o el contrario a calmar, ya que pues los demás, que es como serenar o silenciar, tienen significados muy parecidos a lo que sería calmar, serenar y silenciar. ¿Sí? Ok. Después de esto, pasando ahora a lo que sería así como el análisis de información, tenemos, de acuerdo a la información se concluye que, y luego nos dan así como un pequeño informe que nos dicen, en una primaria se preguntó a 180 padres de familia cuántas caries habían presentado sus hijos después de que les brotaran los dientes definitivos. La gráfica presenta los resultados y tenemos aquí esta gráfica que nos dice, después de haber hecho la entrevista a los 180 padres de familia, cuántas caries tenían sus hijos. Después tenemos estas 4 opciones y tenemos que marcar cuál sería la correcta. La primera nos dice la cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. Otra nos dice más de la mitad de los niños carece de antecedentes de caries. También tenemos los niños con 1 y con 3 caries representan el mismo porcentaje. Y por último, la tercera parte de los niños ha presentado 3 caries o más. Creo que más que nada es la D. La tercera parte de los niños ha presentado 3 caries o más. Ok, tenemos una. Eh, sí, más que nada lo acabo de ver. Es la Sí, D. Más que nada porque lo que vi es que decía la tercera parte de los niños y me di cuenta que niños que tienen 3, 4 o más caries son 60. Y lo que me di cuenta exactamente. es que en segunda tabla son 180 niños. Lo dividí entre 3 y me di cuenta que el tercio de 180 es 60. Entonces, como se juntan 60 niños que tienen 3 o más caries, por eso lo dije. Sí, tal cual lo comentaron, justo ese sería el resultado. En este caso, pues sí, la respuesta. Si analizamos las otras opciones, nos dicen, por ejemplo, la cuarta parte de los niños presenta 2 caries o menos. Entonces, aquí al estarlos checando, tendríamos que checar así de 2 caries o menos. Tenemos 60, después tenemos 90 y tenemos aquí lo que sería aproximadamente 25. Entonces serían 115. Y una cuarta parte son, digo aquí, una cuarta parte serían, sería poner 180 entre 4, que en este caso pues serían 45. Y como ven, pues si obtuvimos aquí ya muchísimo más de 45, pues no sería la correcta. Después, en cuanto a más de la mitad de los niños carece de antecedentes de caries, el hecho de que diga que carece de antecedentes, nos vamos a ir totalmente a los que tienen 0. Si vemos que son más de 90, entonces sería la correcta, pero aquí no llega ni siquiera a más de 60, entonces esta tampoco es la correcta. Después, al checar, los niños con 1 y con 3 caries representan el mismo porcentaje. Al estar viendo la gráfica tendrían que estar a la misma altura, pero al no estar a la misma altura nos damos cuenta de que no es correcta, por lo cual a final de cuentas, al checar el inciso D como estaban comentando, vemos que tenemos que es la tercera parte
de los niños, que sería 180 entre 3, nos da 60, va a tener 3 caries o más. Entonces, sumamos, como estaban comentando aquí, los de 3 que son 30, más los de 4 que también son 30, y nos dan finalmente 60. Entonces, sí, esa era la respuesta correcta. Estaban totalmente acertados. Bien. Para este otro ejercicio nos dice, una empresa desea encriptar sus claves de seguridad. El código consignado en la tabla se obtiene utilizando primero el símbolo de la fila y después el de la columna. Para una de las puertas se utiliza la clave 783. ¿Cuál es el código utilizado? Profe, ¿cómo, perdón, cómo eso de se obtiene utilizando primero el símbolo de la fila y después el de la columna? Ah, Sí, por ¿es ejemplo, sí. un plano cartesiano? Sí, podría decirse que sí. Ah, ok, ok. Perdón. Sí, no, no te preocupes. Un número, por ejemplo, aquí el 7 va a ser, en vez de poner un 7, va a ser una combinación de dos signos. Entonces creo que es la D. ¿Ok? Tenemos nuestra primera respuesta. Ok. Más que nada lo que estoy viendo es que lo que decía es que dice primero el de la fila, o sea, el que es horizontal, y luego el de la columna vertical. Entonces Exacto. por eso el C está mal, porque empieza primero con la columna. Sí, Y tal luego cual. ya, y el código es el mismo, solo que, bueno, al revés. Cambiados el orden, ¿verdad? De fila y columna. Sí, tal cual como están, como acaba de comentar, aquí en este caso, nos dicen que primero tenemos que buscar en cuanto a filas, que serían estas de aquí, y después en columnas. Entonces, si queremos ver el de 783, tenemos que ver primero el número 7. Este número 7 está hecho por una combinación que sería un cuadrito, que es la fila, y después la columna, que sería el triangulito hacia arriba. Aquí lo vamos teniendo así. Bueno, el rectangulito. Después el 8, que sería de nueva cuenta así como el rectángulo. Entonces nos vamos así como estaban diciendo de plano cartesiano. Aquí tenemos el rectángulo y tenemos en la parte de la columna la flecha hacia abajo. Entonces tenemos aquí el rectángulo con la flecha hacia abajo y finalmente nos vamos al 3. En este caso el 3 sería así como un rectángulo puesto de manera vertical con el lado más largo, bueno, sí, de manera vertical. Y en este caso tendríamos en cuanto a la columna la flechita que está indicando hacia la derecha, que sería tal cual el inciso D. También si están, por ejemplo, en su examen y luego entran en pánico y no recuerdan cuáles son las filas y las columnas, se pueden imaginar como los templos antiguos de Grecia. Ay, eso parece los templos antiguos de Grecia, imaginándose que esto es como un templo. Y pues, o cualquier edificación, los museos que se les haga más sencillo. Y pues todas estas son las columnas. Entonces ya con eso se dan cuenta de que pues las columnas van a ser las que están de manera vertical. De hecho, profe, con eso yo me recordé las columnas, las Sí. supe diferenciar. Ah, excelente, ya ven, es una muy buena opción. A mí también a veces así cuando estoy en pánico, de esa manera es que recuerdo cuáles eran las filas y cuáles las columnas. Este, por eso yo también les pasé ese pequeño tip. Me da gusto que también lo utilicen. Bueno, en este caso, bueno, en este nuevo ejercicio nos dice, los héroes de la patria se representa por, y nos da este conjunto de números, como sería, digamos, un
un mensaje cifrado y después de esto nos dice la patria es primero, se representa por y nos dan 4 opciones. Entonces, utilizando lo que sería esta frase de los héroes de la patria, tendríamos que descifrar cómo se escribiría la patria es primero. Entonces aquí tenemos que ver cuáles serían las letras que se relacionan con los números o con los símbolos para poder llegar al mensaje que nos piden. Ok, me acabo de dar cuenta que el más es la A, por lo mismo de que si nos vemos aquí, la última letra que tiene los héroes de la patria es A y la última que tenemos es la más y la siguiente es la I. Así que la I, y igual a signo de interrogación. Exactamente. Bueno, no sé hacerlo bien. Si quieres lo puedo poner yo aquí así para que se vea un poco más sencillo. Ya es que mi mouse está un poco extraño. Sí, no, y aparte el signo de interrogación está medio locochón, así. Pues no creas que me salió muy bien a mí también. Ah, sí, pues, no, lo tengo bastante bien, profe. Y dijiste también que la A es el signo de más, ¿verdad? La A sería el signo de más. Ah, también que la L es 0, porque así que tenemos que encontrar, bueno, sí, ¿por qué? Porque los héroes de la patria empiezan con L, y aquí en el código es con 0, y todas las respuestas mínimo empiezan con 0. Ah, exactamente. Muy bien, muy bien. Profe, nomás hay que descifrar es primero, porque si nos fijamos, todos empiezan con lo mismo y si vamos al código con las palabras sí corresponde. Y eso iba a Justo. decir también, que todos lo tienen hasta cierto punto igual. Sí, como están comentando toda esta parte, bueno, hasta aquí, está totalmente igual en La A no es, en todas las opciones. Ok, ya tenemos que la A no podría ser. porque se cuenta todos terminan en 5-9 a 8. Ah, tampoco es la C, tampoco es la D. Ah, ¿por qué no es la A ni la D? Ah, porque mira, terminan en 6 y 8. Pero ¿qué pasa? Que los héroes de la patria, lo digo, la patria es primero, termina en O. Y según los héroes, el 9 es la O. Entonces, ninguno que no termine en 9 está mal. Ah, ok, sí, ya. Gracias. Ahora está entre la C y la B. Profe, ¿La B? tal vez se la ve. La Sí. B, excelente. Tenemos ya dos opciones que nos dicen que es B. Vamos borrando estos que ya dijimos que no eran. Piu, piu, piu. Sí, es la B. Excelente. Sí, justo como comentaron, al principio, pues el estar viendo las respuestas, nos damos cuenta de que todo el inicio es igual en cada una de las opciones. Entonces nos podemos ir checando de acuerdo a lo que sería así como este, pues el primero de lo que sería la imagen, de la imagen, del código que nos dan, que ponemos pues así de lo de los héroes. Este, la primera, la primera letra con el código y la última, pues podemos checarla rápidamente, las primeras y las últimas.
Y de ahí podemos ir checando cada una de las letras. En este caso también tenemos que tener en cuenta que cada uno de los espacios también se está tomando en cuenta. Entonces aquí en este caso el espacio se va a tomar como el 6 y de ahí vamos a ir viendo cada una de ellas. Y con esto pues ya podemos ir a estar o comenzar a checar. Entonces, entre lo que estaban comentando que en este caso nos quedamos con dos opciones, que era la B y la C, más que nada porque el 9 va a ser la O. Entonces, como la patria es primero termina con la O, pues tiene que terminar con 9. Entonces, aquí tenemos que estar viendo, digamos, cuál sería la diferencia entre la B y la C. Y al estarlo checando, nos damos cuenta que sería más que nada en esta partecita, esta de aquí. Y de eso, pues lo que se está cambiando nada más prácticamente son simplemente estos dos números que si lo estamos poniendo o si ya lo vemos totalmente con respecto a lo que nosotros conocemos como nuestro, pues como en el español, así como lo usamos, aquí sería la patria y luego serían espacio, es y espacio. Entonces, en este caso, los números que cambian son los de los espacios. Entonces, aquí, como habíamos comentado, el espacio va a ser el del número 6, por lo cual, pues decimos a final de cuentas que nuestra respuesta es el inciso B, ya que aquí están poniendo como espacio el 0, entonces por eso el inciso C es el incorrecto. Y como ustedes dijeron, el B es el bueno, B de bueno. ¿Cómo supo, profe? Así de... Fue pura chiripa. Luego en este ejercicio nos dicen cuál figura debe sumarse a la expresión para obtener la igualdad. Y tenemos una serie de, pues digamos, partes de círculo, en fracciones, y nos dicen que se tienen que sumar tres, fracciones de círculo para al final llegar a lo que serían 9/4. Y con eso nos dan 4 opciones de cuál sería la última imagen de los círculos para poder llegar a este resultado. Ok, lo que estoy viendo es que tenemos 3/4 Ujú. aquí. Uno, dos, bueno, 1, 2, 3. Y aquí tenemos 4, no sabemos de qué. Pero lo más probable es que como si vemos que esto es una mitad, Entonces, son son 4 octavos, octavos. ¿no? Octavos. Ajá. Sí, tal cual. Los 4 Quisiera, octavos son 2/4, según la igualdad. sí, Entonces tendríamos 5/4 más, o sea, porque tenemos sí, 2/4 más 3/4 son 5/4. sí, Entonces nos faltarían 4/4. O sea, la de sí, no, sí, un entero. Tenemos 7, 8 octavos, o lo que serían 4/4. Porque sí, no, 4 más 9 es 5. Digo, 4 más 5 es 9. sí, tal cual. En este caso, esta sería la respuesta. Lo pueden ir tomando como si se los dan en imagen, es más sencillo de verlo en cuanto a las fracciones. Pues así, aquí ya tenemos en cuartos que nos dan que serían 3. Aquí pues nos podemos ir simplemente por la parte, digamos, exterior. En vez de tomar los octavos, pues nada más decimos, este es un cuarto y este es otro cuarto. Y ya no tenemos que estarlo haciendo, bueno, no tendríamos que estar haciendo el cambio para ahorrarnos ese tiempo. Y ya de aquí, al sumarlos, pues decimos que nos harían falta los 4/4 y pues, como comentaban, 4/4 a final de cuentas es un entero. Entonces, pues es escoger simplemente la imagen que tiene el círculo completo para llegar a nuestro resultado. Después de eso, tenemos este ejercicio que nos dice, a continuación se presenta un código y la figura correspondiente. El código corresponde a un patrón específico en cada figura y nos piden, bueno, nos dan cada una de estas figuras. Para esta figura sería el código 334, para esta otra el código 434, para la tercera sería 345 y nos piden
para esta cuarta, ¿cuál sería el código? Y tenemos las opciones de 132, 120, 212 y finalmente 231. Hay que ver un patrón, ¿no? Entre cada uno de los tres ejemplos que tenemos. Sí, tienen que ver cómo se relacionaría pues el código que se tiene con las imágenes. Profe, yo digo que es la D, porque es en el primero, los dos que están marcados son 3 y los que están en, en 3 cuadrados es 4. Entonces, en la 4 uno sería 2, en la 2 pues 3 y pues uno no tiene nada pintado, entonces sería 231. Ok, es una buena respuesta esa. No entendí. Sí, ¿Cómo fue? Es que yo nomás me fijé con el primero, o sea, de que los dos cuadrados están pues de aquí. así como tipo pintados, simulan como el 3 cada, y cuando son 3 cuadrados son 4. Sí, que por ejemplo los cuadrados, nos vamos a ir aquí, digamos, por fila. Entonces aquí, como tenemos tres números, que es 3, 3, 4, en la primera tenemos dos cuadrados que están pintados, pero en realidad es el número 3. Entonces sería los cuadrados pintados más 1, ya que aquí son 3. Bueno, serían 2 más 1, 3, 2 más 1, 3. Aquí tenemos 3, sería 3 más 1, 4. Ah, profe, ya tiene más lógica, ¿no? Pues sí. Sí, es que era así justo como lo estaba comentando. Entonces, este, aquí nos vamos a fijar más bien en los cuadraditos que están pintados y no tanto en el orden que tiene. O sea, no afecta tanto, ya que, por ejemplo, aquí es 4, 3, 4. Y si seguimos aplicando esa fórmula que nos estaban comentando, vamos a tener 3 más 1, si da 4. Aquí tenemos 2 más 1, tenemos 3. Y aquí de nueva cuenta tenemos 3 más 1, volvemos a tener 4. Ya entendí, ya entendí. Profe, pero ¿por qué sumamos 1? Es que esa sería como la manera de relacionar, o bueno, a la que se llegó a la relación de que de los números, o bueno, de la imagen de los cuadraditos pintados con el código que tenemos. Yo la única cosa que me di cuenta viendo las figuras es que esto parece una J. Esto parece una J, el 2. Fue lo único que me di cuenta. Sí, pues en estos casos, o bueno, en este sí como que desafía un poco más a la lógica de, para ver, o bueno, para llegar al resultado. Por eso mismo así les ponen ese pequeño truco de ver como por qué, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, se les recomienda ver así de que, bueno, cómo se pueden relacionar la imagen con los códigos. Entonces nos podemos ver así como con respecto, tenemos tres números y en este caso pues tenemos cuatro columnas, entonces así es un poco más difícil de relacionarlo, pero sería más fácil al relacionarlo con, bueno, tenemos tres números, pero también tenemos tres filas, que son estas de aquí. Entonces, al tenerlas así, es ir viendo pues, qué manera podemos llegar a obtener lo que sería la relación. Y pues se llega así como dijeron al principio, al estar checando como los cuadraditos que están coloreados, pero los cuadraditos coloreados no son el número en sí, sino que el número va a ser los cuadraditos coloreados más 1.
de ahí es así como que llega uno finalmente a obtener digamos, el código, por así decirlo. De ahí es que llegamos al 1. Y entonces en este último, que sería la cuarta imagen, sería poner aquí 1 más 1, vamos a tener 2. Aquí tenemos 2 cuadraditos coloreados, más 1, vamos a obtener en este caso el número 3. Y en este que no tenemos cuadraditos coloreados, pero le sumamos 1, tendríamos nada más 2, 3, 1. Sí quedó más o menos mejor entendido de por qué le sumamos 1. Profe, Sí, Profe, sí. gracias. Va. Sí, ese es así como el secreto de este ejercicio. Muy bien con esa lógica para llegar a la respuesta. Y ya nada más para terminar, vamos a ver lo que sería este ejercicio que nos dice el número que rompe con la serie es, y tenemos esta serie que sería 1, 4, 9, 16, 24, 36, 49 y 64. Y después sigue así sucesivamente. Pero uno de estos no concuerda con el orden que lleva y tenemos que buscar cuál sería. Eh, me fijé que, por ejemplo, va de 1 al 4 son 3. Ujú. De Luego dos del en 4 al dos. 9 son 5. Del 9 al 16 son 7. Del 12 al 24 son 9. Y luego del 24 al 36 son 12. Pero ya del 36 al 49 serían 13. Entonces, pues, Profe, yo me di entonces es el cuenta que 49, ¿no? todas las opciones están en la sucesión menos la A. No sé si eso sirva. Sí, bueno, ese nos puede servir al principio como para decir, bueno, esta no sería como una opción, ya que tenemos que ver cuál de estos es el que no está dentro de esa opción. Entonces aquí decimos, pues la A que no está dentro de los números, pues la vamos digamos, a quitar. Entonces ya tenemos ahí así como, bueno, ya se reducen nuestras opciones de la respuesta. Y también como dijeron, van brincando de esta manera los números, como también dijeron que van de 2 en 2, justo eso también es algo importante. Es decir, van a ir simplemente los impares, 3, 5, 7, 9, y aquí tendría que ir 11. Entonces aquí es donde encontramos así el secreto así de este ejercicio, que en realidad aquí tendrían que ir 11, pero tenemos a final de cuentas 12. Entonces vemos, bueno, aquí si tienen que ir 9, sería 16 más 9. Al obtener 16 más 9 tendrían que darnos 25. Y si le sumamos 11 al 25 ya nos da 36. Entonces con esto ya nos damos cuenta de que en realidad pues el número que nos está haciendo ruido o que no va con respecto a nuestra serie es el del 24. Sí quedó más o menos este ejercicio. Sí, profe. Va. No sé si tengan alguna duda de los ejercicios que vimos el día de hoy. Profe, ¿qué fue lo que ahorita dijo que puso ahí arriba un 25? ¿Que debería de ser 25? Sí, es que, por ejemplo, así como estaban diciendo de que van de 2 en 2, ¿verdad? Entonces, aquí la diferencia es de 3. 1 más 3 nos da 4. Después sería aquí una diferencia de 5. 4 más 5 nos da 9. 9 más 7 nos da 16. Y aquí le tendríamos que sumar 9. 16 más 9 nos va a dar 25. Ok. Sí, muy ¿Sí? bien. Va. Gracias. No sé si tengan alguna otra duda con respecto a estos ejercicios. Por mi parte, creo que no, profe. Todo bien No, por profe, creo que ahora. están bien. Excelente. Bueno, Solo vamos. fue cuestión de entenderle al anterior, que estuvo medio extraño, pero pues sí. Muy bien, no, Es que no, no yo se no le veía preocupe la lógica. de este. Sí, pues a veces es más bien como ver
o irse por diferentes opciones para llegar al resultado. No siempre tienen que, bueno, eso es algo que pueden tomar en cuenta. No siempre se tienen que ir como por el orden, sino también por otro tipo de cosas. Pues en este caso eran así por los cuadritos coloreados. Y bueno, dejamos así.